Un buen día, nuestro antepasado, el Homo erectus, descubrió el fuego. ¿Eh? ¡Anda! ¡Fuego! Con ingenio, se puso manos a la obra e inventó la luz. Después la calefacción. Y el pollo a la barbacoa. La noticia corrió como la pólvora. Muy pronto, el Homo erectus empezó a cocer barro y a fundir metales. La intrépida humanidad acababa de emprender el camino del progreso. En la actualidad, unas 100.000 nuevas moléculas químicas, sintetizadas en laboratorio por el ingenio humano, dan forma al mundo en el que vivimos. El hombre introdujo en el medio ambiente estas moléculas de propiedades atrevidas, sin preocuparse demasiado de si la naturaleza sabría reconocerlas y degradarlas. No podía ni imaginarse que algún día algunas de esas moléculas llegarían a introducirse en el ser humano. Aquí tengo unos tubos de ensayo con sangre de cordones de bebés. Hemos analizado miles y hhemos encontrado sustancias contaminantes tales como metales pesados, pesticidas organoclorados, BPCs y... ¿Eso significa que...? Eso significa que la madre ha estado expuesta a sustancias contaminantes y se las ha transmitido a su bebé a través de la circulación sanguínea. El progreso no se detiene. Después del Homo erectus y del Homo sapiens, estamos ante el Homo toxicus. Como digna representante de esta nueva especie, he decidido sacrificar un poco de mi sangre en beneficio de la ciencia. No es que sea hipocondríaca, pero a día de hoy no existe ningún estudio exhaustivo sobre la contaminación química de los canadienses. ¿Estas sustancias que no han sido testadas en su mayoría constituyen una amenaza para nuestra salud? A lo largo del siglo XX se produjo una transición epidemiológica en los países ricos. La mortalidad causada por enfermedades infecciosas disminuyó y en cambio aumentó la mortalidad debida a enfermedades crónicas. Unas enfermedades que afectan a gran número de personas de forma crónica durante mucho tiempo. Pueden ser enfermedades cardiovasculares, respiratorias e incluso cánceres. En las enfermedades que veo con más frecuencia, como alergias, asma, problemas neurológicos, cáncer, es muy probable que el medio ambiente tenga algo que ver. El problema es que nuestro sistema de diagnóstico no suele ser capaz de encontrar el factor medioambiental que provoca el problema, o la combinación de factores medioambientales que predisponen a la aparición del problema. Por eso en mi lista de diagnósticos casi nunca aparece el medio ambiente. Tengo la suerte de vivir en una ciudad agradable, sin problemas mayores de contaminación. Tampoco recuerdo que hubiese contaminación en Turquía, en donde viví en los años 70. Debo decir que por aquel entonces el país todavía no estaba muy industrializado. En cuanto a Voss, la ciudad de mi infancia, era una ciudad rural, incluso bucólica. No fue allí donde se inventó la palabra polución. Salvo error, mi informe tóxico no debería ser catastrófico. Podemos empezar por los metales pesados. En su sangre aparecen unos 20 metales pesados. En general los niveles están dentro de lo normal. El único elemento que supera un poco el nivel normal es el mercurio. Pero no es nada alarmante.
El nivel de BPCs también es un poco más alto de lo normal. Los piretrinoides están por encima. Los fatalatos. También hay PBDEs. No podemos saber si hay efectos. No hay ninguna prueba de que haya efectos, pero tampoco hay ninguna prueba de que no los haya. Plomo, manganeso, estaño, ignífugos bromados, berilio, cadmio, arsénico, antiadhesivos perfluorados, aldrina, clordano, mirex, hexaclorobenceno, fatalatos, dioxinas y hasta DDT. Un pesticida que se prohibió hace al menos 30 años. Durante más de una hora, el Dr. Weber me ha enumerado y comentado una lista de 110 contaminantes que aparecen en mi organismo. Estamos expuestos a toda clase de tóxicos medioambientales y el organismo se ha acostumbrado a defenderse. A menudo nos vemos expuestos a dosis muy pequeñas que no tienen ningún efecto. Es más, la regla básica de la toxicología es que la dosis hace el veneno. Aunque esté expuesta, ¿no debo preocuparme? Eso es. Me tranquiliza saber que el nivel de sustancias tóxicas de mi sangre es normal. ¿Cómo me voy a quejar? En medio de tanta abundancia no voy a refunfuñar por unos microgramos de fatalatos. ¿En mi leche hay sustancias tóxicas? Cada año en Norteamérica se lanzan al medio ambiente 4 millones de toneladas de sustancias químicas. Es el precio que hay que pagar por producir y destruir todo lo que consumimos. Y eso sin contar el transporte ni los pesticidas. A continuación, dichas partículas, siguiendo la vieja ley de la gravedad, van a parar a los pastos y al agua, en donde se dispersan antes de ser absorbidas por los peces. Algunas de ellas, como el mercurio y los BPCs, se acumulan en los tejidos y contaminan la cadena alimentaria. De este modo, el pez grande que se traga al pequeño absorbe también su reserva de contaminantes. Y así sucesivamente. Y sucesivamente. Hasta llegar a mi plato. Se sabe muy poco sobre el efecto de todas estas sustancias tomadas en conjunto. Pues precisamente, yo tengo fatalatos, bisfenol A, metales pesados. ¿No debería preocuparme? ¿Estás enferma? No, estoy sana. No tengo problemas de salud. Ese es el problema. Eso es lo que pasa con estas sustancias. Solo podemos ver los efectos sobre una gran población. Los niveles no son lo suficientemente elevados como para que la gente enferme. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que existe una relación entre el nivel de BPCs en sangre y las secreciones de las hormonas tiroideas. Y esto es importante porque sabemos que en nuestra sociedad el número de problemas de tiroides aumenta constantemente. He dicho que no estaba enferma, pero es cierto que he tenido problemas de tiroides que han ido desapareciendo, igual que aparecieron. ¿Podría estar relacionado? Nunca lo sabremos. En las personas es muy difícil establecer esta relación porque las enfermedades individuales son multifactoriales. Como hacen los investigadores que se centran en las poblaciones más expuestas para estudiar los efectos de los contaminantes, he venido a Kanjik-Sualuk-Yuak, una pequeña comunidad de Nunavik. Aquí, como en cualquier rincón del mundo, los jóvenes juegan a la pelota. Se divierten con competiciones amistosas. Ayudan a sus padres a hacer la compra. Los más pequeños aprenden a leer y a escribir en el colegio. Todo es como en cualquier otra parte del mundo. Pero hay algo que les diferencia de los demás aunque no quieran. La sangre de los esquimales presenta una de las concentraciones de mercurio y BPCs más elevadas del mundo.
¿Por qué utiliza micrófono en clases? Porque algunos alumnos no oyen bien. Tienen problemas de audición. ¿Más de un alumno? Sí, varios alumnos. Yo he observado que va en aumento. ¿Le preocupa? Sí, un poco. No es fácil comunicarse con estos niños. No siempre comprenden lo que les dices. La otitis es el mal del Gran Norte. Vienen equipos de especialistas porque hay tantos casos de otitis en edades tempranas que el tímpano se deteriora. Existen problemas severos de audición que son irreversibles y hay que compensarlos en la escuela a través de sistemas de audio específicos para estos niños. Hay muchos casos de otitis. La particularidad que presenta la salud de los bebés esquimales es el alto índice de infecciones. La cuestión a la que quiero responderles ¿es posible que la exposición a sustancias contaminantes como BPCs, dioxinas, etcétera, a través de la leche materna o durante el embarazo, pueda ser la responsable del debilitamiento del sistema inmunitario, o al menos en parte? No hay ninguna razón para que aparezca la enfermedad. ¿Podría dicha exposición contribuir al exceso de infecciones? En 1989 realizamos un seguimiento a niños durante un año, midiendo el sistema inmunitario, los niveles de infección, y vimos que si controlábamos otros factores como el tabaco, cuanto mayor era la exposición, mayor era el número de infecciones. Muchas sustancias químicas de diferentes clases afectan al sistema inmunitario. Algunas sustancias provocan descensos de la competencia inmunitaria, de forma que los organismos expuestos a ellas son menos aptos para defenderse de infecciones virales, de infecciones bacterianas, y son más susceptibles de padecer cáncer. Otras sustancias provocan aumentos de la competencia inmunitaria. Se tiende a pensar que es bueno estimular el sistema inmunitario, que estaremos más protegidos contra las infecciones. Pero no es así. Estas sustancias provocan efectos mucho más graves, como la aparición de enfermedades autoinmunes, de hipersensibilidades como determinados tipos de alergias, y desajustan la regulación íntima del sistema inmunitario. Estamos en Semana Santa y todo el pueblo se reúne para celebrar la cena de Pascua. Pescado crudo, beluga y foca constituyen, junto con el caribú, la base de la dieta esquimal. Una comida sana y muy tradicional. Pero en la actualidad los mamíferos marinos del Ártico contienen unos niveles muy altos de contaminantes susceptibles de afectar al desarrollo de los niños y de los fetos. Solo unos microgramos, es cierto, pero unos microgramos de más, al fin y al cabo. Ahora les toca a las mayores. Los cantos guturales esquimales evocan los sonidos de la naturaleza, como el silbido del viento. El mismo viento que arrastra día tras día nuestros contaminantes industriales e incluso nuestros pesticidas hasta los fríos polares. Los BPCs, la gran familia de los organoclorados y el mercurio, afectan de forma diferente a la velocidad de tratamiento de la información en el nervio óptico. Los niños con mayor exposición necesitan más o menos tiempo antes de que la información se transfiera de la estimulación visual al nervio óptico.
El mercurio hace que la información se propague más deprisa en el nervio óptico, mientras que en el caso de los BPCs, la información se propaga de forma más lenta. Que se propague más rápido no significa que sea mejor, ya que no garantiza que la información se esté tratando bien a nivel cerebral. Si conocemos los efectos que pueden tener determinados tipos de moléculas en el sistema nervioso del niño, podemos extrapolarlos a los de otras moléculas que se encuentran en el sur. Antes hablábamos del retardador de llamas, los PBDEs. Pues bien, los esquimales están menos expuestos que nosotros a los PBDEs porque proceden de la informática, de la electrónica. Nosotros tenemos más en sangre que ellos, pero si nos fijamos en estas moléculas y en esas moléculas dinosaurio, que son los BPCs, son más o menos iguales, de modo que no existe ninguna razón para que no actúen de igual manera en nuestros bebés. Nuestros pequeños. Aquí vemos a algunos, a solo unos días del final de curso. Este colegio está situado en el barrio Rosemont de Montreal. Es un colegio agradable, en un barrio corriente, con unos niños expuestos a la contaminación normal. ¿Tenemos que mirar a la cámara o a ti? A mí, mírame a mí. ¿Y de qué tenemos que hablar con usted? ¿Tenemos que hablar de la contaminación o de qué? Haz tus cosas, come tu almuerzo, habla con tus amigos. Julián, ¿qué tal estás? A principio de curso, me advirtieron de que tenía 2 alumnos en clase con alergias severas a los cacahuetes y a la fruta fresca, respectivamente. Tengo otro alumno al que le acaban de diagnosticar alergia a los cacahuetes. Los 3 niños tienen medicación, son los casos más peligrosos. Hay más niños alérgicos, pero se trata de alergias menores y no tengo que estar tan pendiente como en los otros 3 casos. ¿3 de cuántos? De 18. 3 de 18 en clase, es mucho. El director me habla de otra de sus preocupaciones. Si hay algo que llama la atención con respecto a la salud de los alumnos, es el déficit de atención de los niños. Y no solo en este colegio, porque he hablado bastante del tema con otros colegas. ¿Quién quiere leer? Muy bien, lee. No estamos hablando de salud física. Se trata de niños que gozan de buena salud. Unos niños inteligentes, con mucha capacidad, despiertos, que participan cuando se les estimula, cuando se les motiva. Pero precisamente resulta muy difícil motivarlos, estimularlos, porque presentan un nivel de atención muy débil. No quiero generalizar, pero cada vez nos encontramos con más niños con déficit de atención, al menos en mi colegio. Llevo 16 años aquí y he comprobado que esta dificultad cada vez es más evidente para profesores y alumnos. Poned el dedo en el número 23. Es evidente que hay muchos factores que influyen en el comportamiento de los niños, en sus capacidades de aprendizaje, en su atención. Es algo que denominamos multifactorial. Hay factores sociales, condiciones de las aulas. Todo esto afecta a la reacción de los niños. Pero también existen otros factores de los que hablan los estudios, como por ejemplo la contribución de algunas sustancias tóxicas. Nuestros niños han nacido en el confort y la abundancia. Y para protegerlos del riesgo de incendio, hemos obligado a los fabricantes a impregnar los pijamas con sustancias ignífugas, como los PBDEs. Los peluches también las contienen, así como los sillones y los omnipresentes ordenadores. Pero cuando utilizamos los productos, las partículas de estas sustancias migran en el aire. En los últimos 25 años, la concentración de PBDEs en la leche materna se ha multiplicado por 100. Y aunque sigamos hablando de una dosis ínfima, se multiplica cada 5 años.
aumento de peso, hiperactividad, atrofia de la glándula suprarrenal y disminución de las hormonas tiroideas. En líneas generales, esos son los resultados. Hemos puesto al ratón en una plataforma. Por encima de la plataforma hemos colocado una cámara que graba sus movimientos. Observamos que los ratones expuestos son mucho más activos que los ratones de control. Ahí tenemos 3 ratones de control, no expuestos. Los ratones expuestos a los PBDE se mueven mucho más. Sus movimientos son caóticos. Me atrevería a decir que son hiperactivos. La novedad es que utilizamos las dosis a las que nosotros mismos nos vemos expuestos, o similares a las que encontramos en la contaminación humana. Esa es la novedad. En realidad queríamos mostrar unos efectos que ya habían sido observados, pero en esta ocasión a dosis mucho más bajas. Y nos hemos encontrado con muchos efectos. Algunos nunca se habían observado. La hiperactividad, los problemas de hormonas tiroideas, ya habían sido observados, pero con unas dosis a las que nunca nos veremos expuestos. No era real. En la vida cotidiana nos vemos expuestos a nanogramos, es decir, el equivalente a unos pocos granos de arena en una piscina olímpica. Pero se ha comprobado que esas dosis, por muy pequeñas que sean, alteran nuestros procesos biológicos. La alarma ante una posible enfermedad no es el único efecto que producen las primeras alteraciones. También hay efectos concretos sobre la población. Pongamos una curva normal. En uno de los extremos están los niños sin problemas de comportamiento y en el otro los niños revoltosos. Lo mismo sucede con lo que denominamos inteligencia, el tipo de inteligencia que se mide en el colegio. Un pequeño desplazamiento de la curva de 5 puntos hace que toda la sociedad se desplace hacia abajo. Y eso significa que hay el doble de niños con problemas de aprendizaje, el doble de niños hiperactivos y la mitad de niños superdotados. Desde hace mucho tiempo, el estudio de la toxicología se concentra en los efectos en concentraciones altas provocados por dosis fuertes de exposición. Todo el mundo coincide en que las exposiciones a niveles altos provocan problemas, toda clase de problemas. Pero los toxicólogos han estado ciegos frente al hecho de que niveles muy bajos de algunos contaminantes alteran la expresión de los genes. Los genes pueden expresarse o permanecer en silencio a lo largo de su vida. Hay un montón de genes que se vuelven activos y luego inactivos, de nuevo activos e inactivos, o en parte activos y en parte inactivos. Se envían señales entre sí y fabrican las proteínas que necesitamos para estar sanos. Pero lo que hemos descubierto, la esencia de esta ciencia, es que niveles muy débiles de contaminación pueden alterar la manera de comportarse de los genes. En el corazón de la célula, en el núcleo, descansan los genes. De pronto aparece una hormona, un mensajero químico en plena misión. Su trabajo consiste en activar un gen en un momento determinado con el fin de desencadenar un proceso fisiológico. Pero a veces su trabajo se ve perturbado por impostores. Sustancias químicas que, presentes en dosis muy débiles, son capaces de imitar a nuestras hormonas. También pueden engañar a nuestros receptores y activar genes en un mal momento. Otras sustancias químicas pueden bloquear nuestros receptores hormonales, impidiendo que la verdadera señal llegue en el momento adecuado. Todas estas interferencias perturban de forma sutil y a la vez inquietante los mecanismos finos y precisos que dirigen el desarrollo del feto y el buen funcionamiento de nuestros sistemas endocrino, inmunitario, nervioso y reproductor. Uno de los compuestos que más me preocupa es una molécula de plástico llamada bisfenol A. Esta molécula es capaz de alterar las señales de una célula en una de las concentraciones más bajas jamás testadas. 1, 2, 3 partes por trillón. A ese nivel modifica la señal de las células.
Una dosis ligeramente más elevada aumenta el riesgo de cáncer de mama en las ratas y ratones. Una dosis un poco más elevada aún provoca cáncer de próstata en las ratas. Y aún más elevada provoca la resistencia a la insulina en los ratones. La resistencia a la insulina está ligada a la obesidad y a la diabetes. La norma actual de exposición, considerada segura por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, es de 50 partes por 1000 millones. Este nivel se determinó a partir de experimentos realizados en los años 80, el Jurásico científico, con roedores expuestos a fuertes dosis de bisfenol A, que mostraban que a 50 partes por millón había pérdida de peso. Y se dijeron, bueno, no es necesario probar con dosis más pequeñas. Vamos a añadir un factor de seguridad. Pongamos 1000 y diremos que es seguro. E insisto, ni siquiera probaron ese nivel. Es la norma actual, pese a que en los últimos 7 años, científicos universitarios han realizado más de 150 estudios demostrando que el bisfenol A causa problemas de salud. Por pura coincidencia, ha habido 12 estudios financiados por la industria y ninguno de ellos ha encontrado problema alguno a estos niveles de exposición. Resulta imposible escapar de esta contaminación insidiosa. Hay bisfenol A en la botella de mi bici, en los biberones y en las resinas que tapizan las latas de conserva. PBDE se escapan de mi ordenador y de mis aparatos eléctricos. Los respiro todos los días, junto con los fatalatos que emanan del vinilo, de los plásticos ligeros con los que se fabrican juguetes que son tóxicos para la reproducción. El PFOA de los tratamientos antimanchas y de mis cacerolas antiadherentes está asociado a efectos en la tiroides y al cáncer. También se desprende de la sartén de Tefal rosa que compré precisamente para apoyar la investigación del cáncer de mama. En mis productos de limpieza hay éteres de glicol y nonilfenoles. Sin hablar de parabenos, esos agentes de conservación que imitan a mis estrógenos y que están en mi champú, mi bronceador, mi crema de noche, mi crema de día. Mi cuerpo no es un vertedero. Este año tenemos un vertedero tóxico. La gente ha traído sus cosméticos. Tenemos el convencimiento de que sustancias químicas tóxicas, cancerígenas, mutágenas y perturbadoras endocrinas están presentes en los cosméticos y en los productos de cuidado corporal que hombres y mujeres utilizan, e incluso los niños. Dentífricos, colutorios, pintalabios, champús, están en todas partes. Pedimos a los fabricantes de cosméticos que se adhieran al acuerdo por unos cosméticos seguros, que se comprometan a retirar de los cosméticos y de los productos para el cuerpo los componentes que estén asociados al cáncer de mama. Cuando pasó en 2003, yo diría que unos 4 o 5 meses antes, yo estaba realizando una serie de senos. Un grupo de chicas que se encargan de la prevención del cáncer de mama yendo a lugares públicos y ese tipo de cosas, nos había encargado a un grupo de artistas trabajo sobre el tema del seno. Por aquel entonces yo no estaba metida en todo esto y de repente me encontré haciendo senos y más senos los meses precedentes. La exposición creo que fue en noviembre. Después me dije, ya he hecho unos cuantos, ahora voy a parar, no me interesa, voy a hacer otras cosas. Entonces me enteré de que tenía cáncer de mama y pensé, Dios mío, aunque no quiera, estoy metida en el tema. Para mí es algo multifactorial. En mi caso, a nivel psicológico, había vivido una separación y más cosas. Está claro, cuando más frágil estás, más propenso eres a que algo aparezca. Si tienes que tener algo, seguro que lo tienes en los momentos en los que no estás bien. Desde luego que hay más factores. Yo crecí en un pueblo en el que había una fábrica muy grande de pasta y papel.
Cuando éramos pequeños jugábamos en medio de una especie de hollín. Estaba por todas partes. Cuando mi madre recogía la ropa tendida estaba gris. Cuando crecí, uno de mis primeros trabajos fue de horticultora para el gobierno. Plantábamos píceas, miles de píceas. Echaban toneladas de pesticidas, de insecticidas, de fungicidas. Y nosotros estábamos en medio. La persona que fumigaba llevaba puesto un traje y una mascarilla, pero en cuanto terminaba su trabajo, nosotros teníamos que ir para hacer nuestros informes. Estábamos en medio del campo, en contacto con todos esos productos químicos. Hice ese trabajo durante 7 años. Estuve expuesta a toda clase de productos. Yo diría que en la mayoría de los cánceres, en el 90%, se trata de una enfermedad que denominamos compleja, es decir, multifactorial. Y en todos los casos hablamos de una enfermedad que implica factores medioambientales y que es poligénica, es decir, hay varios genes implicados. ¿Qué desencadena la aparición de un tumor o de un cáncer? Es un largo proceso. Si hablamos de un cáncer adulto, utilizo este término para diferenciarlo del cáncer pediátrico, el proceso lleva entre unos 20 y 25 años. Se produce una primera mutación en uno de los genes. Y todas las células que denominamos hijas, o sea, las células que provienen de la célula que ha mutado, presentan dicha mutación. Con el paso de los años se produce una segunda mutación y después una tercera, de modo que hay una acumulación de mutaciones en la célula antes de que empiece a desarrollar un fenotipo canceroso. Y eso puede llevar entre 20 y 25 años. En general, cuando el cáncer aparece en un adulto de 50 años, la primera mutación se produjo 25 años antes. Por eso, aunque sepamos que el cáncer es una enfermedad compleja y que el medio ambiente está implicado, es muy difícil señalar la fuente de exposición que provocó la primera mutación 25 años antes. ¿Tu caso fue hormonodependiente? Era muy hormonodependiente. Creo que era un 85% hormonodependiente. Me dijeron, tu cáncer se alimenta de la producción hormonal, de tus hormonas. Es como si uno fuera la comida del otro. Así que si cortas la producción hormonal, el cáncer no podrá alimentarse y no podrá crecer. Acepté que me diesen Zolodex, unas inyecciones que te provocan la menopausia artificial. Detienen la producción de hormonas. Y además dejé la carne por el tema del tratamiento del vacuno con hormonas. Hace unos años tuve un cáncer y me gustaría saber si sabe de dónde proviene su carne y si ha sido tratada con hormonas. Es muy importante para mí por una cuestión de salud. No creo, porque está todo controlado por... ¿Puede garantizármelo? ¿Tiene algún certificado o algo? No, pero puedo preguntárselo al proveedor. Vale, de momento no voy a comprarme. Espero a que se informe y volveré a verle. Muy bien, no hay problema. Me informaré. Muchas gracias. ¿Se ha informado sobre la carne de vacuno? Sí. He llamado hace un rato y me han dicho que las vacas del oeste de Canadá tienen muy pocas hormonas. Muy pocas. Muy bien. ¿Y sus vacas proceden del oeste? Sí, del oeste. Pero está controlado por el gobierno. En efecto, Canadá aprobó la utilización de 6 hormonas para aumentar la competitividad del vacuno. Y la de los ganaderos, claro está. En 2004, estos 3 científicos fueron despedidos de Santé Canadá, departamento del gobierno responsable de la salud pública, por oponerse públicamente a la decisión de sus superiores de aprobar un medicamento compuesto por 2 de esas hormonas. En aquel momento expuse mi inquietud con respecto a las anomalías que las hormonas provocaban en el sistema reproductor de las terneras, en las que se había probado la combinación de los medicamentos. Hice hincapié en la disminución considerable del peso del timo. Envié toda la información a la División de Inocuidad para Humanos. Según tengo entendido, no tuvo ningún seguimiento y la dirección aprobó el producto, pese a nuestra recomendación de no autorizar la comercialización del medicamento en Canadá.
Recibí una llamada de la compañía con respecto a uno de sus productos a base de hormonas, el Revalor H. Lo fabrica una gran multinacional alemana. Me dijeron, no le dé el informe a la doctora Haydon, es demasiado puntillosa. Yo les contesté, su trabajo es ser puntillosa y encontrar los inconvenientes. Eso es lo que hay que hacer cuando se evalúan productos. Entonces aquel hombre me dijo, me quejaré a sus superiores. Y yo le dije, hágalo, lo repetiré todo delante de mi jefe. Cuando fui a verle y le hablé de los efectos sobre el timo y el útero, de los efectos que habíamos observado en las terneras, me respondió, ¿y qué? ¿Las van a matar? A lo que respondí, por el amor de Dios, la gente se las va a comer y esas hormonas producen cáncer. Una sola molécula puede causar cáncer. ¿No comprende que tenemos que hacer algo? Pues no. Según Santé Canadá, los residuos de hormonas en la carne de vaca son tan ínfimos que su consumo está exento de peligro. Eso no es lo que piensa la Unión Europea, que en 1988 prohibió la utilización de hormonas, alegando que era imposible determinar un nivel de seguridad. Estados Unidos y Canadá acusaron a Europa de poner obstáculos al comercio. El doctor Henrik Lefers, científico danés, forma parte del comité que defendió a Europa. El nivel de estrógeno en las niñas antes de la pubertad es tan bajo que no puede medirse. Sabemos que el crecimiento de las niñas depende de estas hormonas que están presentes en un nivel indetectable. Si añadimos más hormonas procedentes de la carne de vaca, por ejemplo, constituyen un excedente. No puede haber un umbral o un nivel de seguridad. Estas hormonas se suman inmediatamente a las que ya hay. Así que, en principio, debería aumentar el riesgo. No se ha demostrado, pero hay muchos más cánceres de mama en Estados Unidos que en Europa. ¿Será por esta hormona? No lo sé, y nadie lo sabe. Pero no veo ninguna razón para exponer a toda una población a unas hormonas que sabemos que tienen efectos nefastos en los animales de laboratorio. Voy a llevarme una de estas. ¿Esos son ciruelas de Quebec? Yo me salvo de las hormonas, ya que prácticamente no como carne. Pero con mi dieta vegetariana, que no siempre es ecológica, me expongo al abanico de herbicidas, fungicidas e insecticidas que se utilizan en la agricultura. A causa de la productividad, comer se ha convertido en una actividad de riesgo. En nuestro estudio sobre niños, hemos visto que en el caso de los insecticidas organofosforados, todos los niños estaban expuestos. El 99% de los niños estaban expuestos a esta categoría de insecticidas. No solo estaban expuestos, sino que lo estaban a niveles más altos de lo que encontramos en la literatura científica. Hay amplios estudios realizados en Estados Unidos, Italia y otros países europeos. Y nuestros niños presentan una exposición mayor que la de los niños de esos estudios. Suponemos que nuestros niños consumen más fruta y verdura que los niños americanos. Es una hipótesis que todavía no se ha validado. La segunda hipótesis es que tal vez nuestras frutas y nuestras verduras contengan más pesticidas. ¿Será verdad que nuestros niños están más expuestos porque nuestras normas son menos severas? En comparación con Europa, Canadá tolera el doble de tiramo en los tomates, 4 veces más carbofurano en las fresas, 400 veces más permetrina en algunas verduras con hojas y 1400 veces más metoxicloro en la fruta y verdura en general. En todos los casos son exposiciones débiles, pero existe una incertidumbre que nos lleva a ser cautos.
Recientemente se han publicado artículos científicos sobre los efectos neurotóxicos de exposiciones a dosis muy débiles. El hecho de que determinados aprendizajes puedan verse ralentizados por exposiciones a dosis muy débiles durante largos periodos nos inquieta y nos lleva a buscar y a proponer medios para reducir la utilización de algunos productos y sobre todo a disminuir los residuos en los alimentos. Por el bien de nuestros niños, Quebec prohibió hace algunos años el uso de pesticidas con fines ornamentales, pese a las amenazas de demandas judiciales por parte de los fabricantes. Por lógica, deberían prohibirse también en la agricultura. Solo que toda nuestra agricultura se basa en la utilización de pesticidas. Prohibirlo supondría cambiar toda la técnica. Estamos muy lejos de que eso ocurra. La exigencia de máxima productividad es más fuerte que nunca, con sus aberraciones medioambientales. Como sucede en este valle químico, en Sarnia. Concentrados en unos kilómetros, encontramos un grupo de refinerías y de fábricas de productos químicos, una central térmica de carbón y una planta de enterramiento de desechos tóxicos. ¿Un modelo de desarrollo económico o una zona de sacrificio nacional? Habría que preguntárselo a los habitantes de Amjinoan, una reserva india atrapada en medio del colosal complejo industrial. Voy a darle el inhalador a mi hija antes de que se vaya. Tiene que aspirar con intervalos de 5 minutos. ¿Cuál de ellas utiliza el inhalador? Esta, Jocelyn. ¿Es un problema de la reserva? Sí. Todos mis hijos han utilizado inhaladores en algún momento. Los dos mayores también, pero han crecido y sus pulmones se han desarrollado. Ya no los necesitan. ¿Necesitas algún justificante para que pueda utilizar el inhalador? No, porque puede utilizarlo sola. Hace unos años firmé un papel. Lo tendrán guardado en su expediente. La mía es alérgica a la picadura de mosquito. No he firmado nada, pero le doy esto a la profesora por si acaso le picase uno y se hinchase. Necesita receta. Una profesora me ha dicho que muchos niños son alérgicos a la picadura de mosquito. Quizá ya se hayan dado cuenta. En esta parada solo un chico ha subido al autobús. Y en las otras paradas sucede más o menos lo mismo. Es un fenómeno insólito que afecta a esta comunidad desde 1993. El descenso progresivo de los nacimientos masculinos. Hasta tal punto que hoy en Amjinoan nacen el doble de niñas que de niños. No, not the glasses. Es una suerte que hayas tenido un niño. Sí. ¿Y ahora qué estás esperando, niño o niña? La ecografía dice que es una niña, pero Ron, mi marido, está convencido de que es un niño. No hay nada seguro todavía. La ecografía no era concluyente en cuanto al sexo, pero lo más probable es que sea una niña. ¿Es tu primer hijo? Sí, antes tuve varios abortos. ¿Tú también? Sí, y tuve otro después, poco antes de quedarme embarazada tuve un aborto. ¿Cuántos en total? 4 en total. Cuando estaba embarazada de Miscua, nuestra mayor preocupación era que no llegase a término. Cuando pasamos el tercer mes fue una etapa muy buena. Y cuando supimos que era un niño fue una noticia maravillosa. He crecido aquí. Aquí he pasado toda mi vida. Veía Sancor por la ventana trasera. Las luces de la refinería eran nuestras lamparitas de noche. El teléfono sonaba a las 3 de la madrugada para decirnos que había que evacuar. Así nos hemos pasado toda la vida. El valle químico.
Hay humo y olores todo el tiempo. Precisamente el lunes salía humo negro de ahí. Nuestro vigilante llamó al 911. Vinieron los del gas, estuvieron haciendo preguntas en la Sancor, creo. No nos dijeron lo que pasaba. El humo venía de detrás de los árboles. Así que decidimos no salir. Cuando no sabemos lo que pasa, nos quedamos dentro. Siempre tengo todo al alcance de la mano y sé dónde encontrarlo. Qué bien que lo haya conservado. No sale de aquí, he trabajado mucho con él. Aquí está, el cuadro del niño y el de la niña. Aquí está representada una niña de 16 años. Los puntos naranja representan problemas respiratorios, sangrado de la nariz y dolores de garganta. Los azules también son muy interesantes. Representan problemas de audición, de oído y pérdida de visión. Estos representan problemas de aprendizaje o de comportamiento, déficit de atención, hiperactividad y todo eso. Vaya. Este es el chico. Aquí tenemos dificultades de aprendizaje. En naranja, problemas respiratorios. No dejan de repetirnos. Es porque ustedes fuman y beben. Es por el alcohol, por las drogas. Esa es la causa de todo lo que nos sucede. Aquí tenemos una mujer adulta. Abortos y todo lo demás. Discúlpeme. Duele ver todo esto. Naomi Oliver y yo investigamos y atribuimos cuidadosamente un color a cada problema. Ella lo metió todo en el ordenador y luego yo puse los puntos de colores. Trabajamos siempre juntas y al final de cada día nos sentábamos a ver el cuadro. Se nos ponía un nudo en la garganta y se nos saltaban las lágrimas. Luego volvíamos al trabajo para terminarlo. Tuvimos que tomarnos un par de semanas de vacaciones para distanciarnos un poco de todo esto. La gente me hace preguntas y yo siempre repito esta historia. Resulta muy difícil porque una vez que lo sabes, piensas todo el tiempo en ello y al final te hace daño. Hay que distanciarse de vez en cuando. Discúlpenme, voy a echarme un poco. La sex ratio es un aspecto muy importante. Es un indicador de otros problemas. No se modifica de forma aislada. La proporción internacional es de 106 niños por cada 100 niñas. Es decir, unos pocos más niños que niñas. Antes del nacimiento hay más varones, pero en los abortos se pierden más fetos de sexo masculino. Después prosigue la disminución. En un momento determinado encontramos el mismo número de hombres que de mujeres en la población y al final hay muchas más mujeres. Eso no debería ser así en el momento del nacimiento. La reserva de varones es necesaria porque la morbilidad les golpea más a lo largo de la vida. Una hipótesis plausible para explicar el inquietante déficit de niños sería que desde 1993 algo hace más frágiles a los fetos varones y no llegan a término. Algo empezó en 1993. ¿Pero realmente esa es la fecha del inicio o se trata de algo a lo que la gente había estado expuesta durante la infancia y que se manifiesta a la edad adulta? ¿Se trata de algún procedimiento nuevo que se introdujo en el valle químico? ¿Una fábrica nueva o un producto nuevo que se añadió al entorno? Francamente, no tenemos ni idea de qué fue lo que desencadenó todo esto.
Los representantes de la industria no estaban disponibles para una entrevista en ninguna de mis 2 visitas a Sarnia. Es más, parecían estar más preocupados por la seguridad de las instalaciones que por la sex ratio en Amjinoan. No somos terroristas, estamos grabando un documental. Nosotros no sabemos nada. No es un tema anodino. La sex ratio también ha empezado a disminuir en los países industrializados de forma sutil, pero manifiesta. Los cientos de perturbadores endocrinos presentes en el medio ambiente podrían explicar este trastorno de la reproducción humana. Biólogos de todo el mundo estudian la fauna en busca de alguna pista. Como este equipo de científicos a los que acompaño hoy en el Saint-Laurent, no lejos del lugar en el que se vierten los efluentes industriales y domésticos de la gran ciudad. El Saint-Laurent es una sopa de contaminantes. Hay miles. Sabemos que en este lugar hay contaminantes que actúan como estrógenos. Es lo que conocemos como xenoestrógenos. En particular encontramos nonifenoles, un detergente que tiene un potencial estrogénico. Hemos observado que un aumento de la exposición a productos estrogénicos produce un descenso de la espermatogénesis, es decir, los peces producen menos espermatozoides y los que producen tienen menos movilidad, nadan menos. Esto es importante porque en el caso de los peces los espermatozoides solo son móviles durante unos 30 segundos, de modo que si son más lentos y si son móviles durante menos tiempo, la posibilidad de fecundación desciende. Hemos observado algo más, y es que junto con el descenso de la espermatogénesis y el aumento de contaminación de estrógeno, encontramos muchos peces con una condición que denominamos intersexo, peces que en los testículos presentan fragmentos de ovarios y en vez de formar espermatozoides, forman huevos. ¿Se trata de la mayoría de peces o de un porcentaje pequeño? En los lugares más contaminados se da en 1/3 de los peces. No puedo evitar pensar que puede afectar también al sistema reproductor de los humanos. Es muy posible. Se han realizado estudios en los grandes lagos que revelan que las personas que comen mucho pescado tienen un cociente intelectual más bajo. Daniel Sir y yo hacemos un experimento con ratas. Cuando las ratas comen pescado de este lago y amamantan a sus crías, los espermatozoides de los machos de la 3ª generación están afectados. Es preocupante para los humanos. Si se perturban las hormonas o el sistema endocrino de los animales y de los humanos, aparecen problemas realmente serios. Para mí es uno de los problemas del medio ambiente más importantes del mundo. La misma preocupación ha llevado a otro grupo de científicos a la orilla del Barbil, un afluente del río Yamaska tan contaminado que ya casi no quedan ranas. El río atraviesa una región plagada de plantaciones de maíz y soja. Piensan que la presencia de atracina en el agua, el herbicida más utilizado para el maíz, afecta al sistema reproductor de los batracios. Esto podría explicar, al menos en parte, su descenso. Hemos recogido renacuajos en el río Yamaska en el momento del año en el que se desarrollan los testículos. También hemos medido la presencia en el agua de más de 65 pesticidas y herbicidas. Solo hemos encontrado una relación directa entre la degeneración de los testículos y la concentración de atracina. Es una relación muy alta, cerca de 1. La particularidad de la atracina es que presenta su mayor concentración en el agua, precisamente en el momento en el que los renacuajos se desarrollan. Por eso es tan crítico.
Vale, ¿quieres pasar sobre estas partes otra vez? Las células germinales que van a dar lugar a los espermatozoides de estos organismos para el resto de su vida aparecen, toman forma e inician el desarrollo en ese preciso momento. Si se eliminan en este estado, no estarán disponibles para el ciclo continuo de la espermatogénesis. ¿Estas cantidades podrían afectar a los humanos? Le ha contestado. ¿La rana toro? Sí. Ha dicho por supuesto. Creo que el valor de los trabajos sobre hormonas reside en el hecho de que su naturaleza se ha conservado fiel a lo largo de la evolución. Las formas inferiores de estrógenos son idénticas a las formas más evolucionadas. Ocurre igual con los receptores sobre los que actúan. Por eso hay un potencial que nos permite extrapolar. ¿Peces afeminados? ¿Ranas estériles con hormonas similares a las mías? Santé Canadá tiene que estar alerta. La rana no es un buen modelo para evaluar el riesgo para el hombre. En primer lugar, porque no es un mamífero, es una rana. En segundo lugar, porque vive en el agua. Nosotros no vivimos en el agua, señora. Vivimos en la tierra. Y por último, porque respiran por la piel. Por todo esto, no es un buen modelo para estimar el posible riesgo para el ser humano. Por supuesto que es un modelo, pero para estimar lo que les puede suceder a los anfibios. Bueno, me quedo más tranquila. Aunque no del todo. Es verdad que no vivo en el agua con todos esos pesticidas infiltrados, pero me la bebo. ¿Ve la diferencia entre las dos? Nosotros añadimos arena al agua para aglomerar las materias que están en suspensión. ¿Hay restos de pesticidas en el agua potable? Muy pocos, muy pocos. El tratamiento que aplicamos aquí desde hace varios años hace que controlemos los compuestos orgánicos que encontramos. Los oxidamos con etapas de ozonación y los quitamos mediante absorción con carbón activo. Hacemos 4 análisis de pesticidas en el agua potable al año. Siempre estamos muy por debajo de los límites que marca la ley de agua potable. Es un hecho. Ninguno de los 32 pesticidas medidos en el agua potable de Quebec supera de forma individual la norma canadiense. Es más, están muy por debajo. Pero la suma de los diferentes pesticidas da unas concentraciones totales que llegan a alcanzar los 30 miligramos por litro. Unas combinaciones que nunca han sido testadas. Nos preguntamos si la cantidad de espermatozoides cambiaría de un lugar a otro de Estados Unidos. Y lo que descubrimos fue que la calidad del esperma era más pobre en la colectividad rural y agrícola de Columbia, Missouri, en comparación con las grandes colectividades urbanas de Los Ángeles, Nueva York y Minneapolis. Ante esta diferencia, lo primero que te viene a la mente son los pesticidas. Así que volvimos a Missouri para examinar si los hombres que presentaban concentraciones bajas de espermatozoides presentaban también niveles de pesticidas más altos que aquellos con concentraciones de espermatozoides más elevadas. Y precisamente eso es lo que encontramos. ¿Sí? Sí, es sorprendente, porque nadie ha estudiado esta clase de pesticidas. Unos pesticidas que se utilizan actualmente en Canadá y en Estados Unidos. Su uso está muy extendido. Los que están más relacionados son el alacloro, la atracina, el metolacloro, el diacinón y el 2,4-D. Yo nací aquí. Viendo pasar cada mañana a todos estos agricultores, aprendí mi primera palabra: tractor. Es mi ídolo. Es él. Es Jacques Cartier. Cuando era pequeño le admiraba. Iba a su casa con su hijo. ¿Es agricultor? Es agricultor, sí.
Mis padres vivían en la ciudad. Mi padre es de Saint-Thérèse y mi madre de Laval. Pero cuando se conocieron, los dos tenían la misma idea, irse a vivir al campo. Compraron esta casa hace 30 años. Recuerdo que en los 80 hubo una crisis muy grande. Querían talar los árboles y mis padres lucharon mucho para protegerlos. Empezaron a talar árboles, a agrandar zanjas, a drenar los terrenos. Era la nueva agricultura, el maíz, el monocultivo. Poco a poco las familias se transformaron, vendieron las vacas para comprar tractores y se dedicaron al monocultivo. Mis padres se establecieron aquí con el objetivo de criar a sus hijos en la naturaleza, en el campo, al aire libre. Esa era su idea. Aquí tiene un buen ejemplo. Se ve la deforestación. No se ve un árbol, o ni pocos. Voy a ponerle un ejemplo. En Montreal hay un 25% de arbolado y en Saint-Aimé-de-Massiéville un 4%. Cuando se llega al 4% de masa forestal existe un gran problema. Ya no hay polinizadores. Las especies no se reproducen. Afecta a la cadena animal y nos afecta a nosotros. A mí me ha afectado. En teoría tendré problemas de reproducción cuando decida tener un hijo. Tendré problemas debido al medio agrario en el que nací. Me han dicho que tengo un nivel anormalmente bajo de espermatozoides reproductores. Puedo tener hijos, puede suceder, porque se necesita solo un espermatozoide entre 1000 millones, pero tengo un problema. Y creo que no soy el único. Aunque pienso que se esconde el problema, no se han hecho estudios. A mí me gustaría estar al corriente, saber por qué sucede. Sé que hay un problema con las ranas hembra, que no hay machos. Machos que se vuelven hembras. Eso es un problema de salud pública. ¿Lo están investigando? ¿Están haciendo estudios? Ellos dicen que tienen derecho a producir, pues yo tengo derecho a reproducirme. Alex nunca sabrá qué ha provocado la disminución de su fertilidad, pero sus preguntas no me son indiferentes. En Europa han prohibido la atracina. ¿Por algo será? La decisión de Europa se basa en la política que tienen. No se basa en el análisis de riesgos. No se basa en la ciencia y no se basa en la atracina. Tienen una política que prohíbe cualquier producto químico en aguas subterráneas en concentraciones superiores a 0,1 partes por billón. ¿Esta política es el principio de precaución? En Canadá también utilizamos una aproximación de precaución y si se determina que hay riesgo inminente para la salud o para el medio ambiente, se hace lo que sea necesario para remediar la situación. Ya lo hemos hecho en el pasado. En el caso de la atracina no era una cuestión de riesgo inminente y aún así hemos reducido los niveles de aplicación. Hay medidas de mitigación, de atenuación, que reducen al mínimo el riesgo asociado al medio ambiente y a la salud de los humanos. En el laboratorio se ha demostrado que a 21 microgramos por litro los testículos degeneran. No suele gustar hablar abiertamente de la atracina por cuestiones económicas, por el dinero implicado y cosas así. Pero como científico, llega un momento en tu vida en el que te das cuenta de que tienes que alzar la voz y decir, sí, las pruebas son tan evidentes que deberíamos plantearnos seriamente prohibir la atracina. El biólogo Tyrone Hayes ha llegado a la misma conclusión y habla alto y fuerte del mayor productor de atracina, la multinacional Syngenta. Usted es Sylvia Ruby, claro. Al principio me financiaba Syngenta. Evidentemente se negaron a que publicara. Querían que volviese a empezar y me fui. Los organismos que financian la investigación están muy preocupados por la reacción de la industria. Es muy difícil conseguir financiación pública. La Fundación Nacional para la Ciencia no financia ninguna investigación sobre pesticidas. Mi financiación proviene de empresas privadas del sector del agua o de ciudadanos preocupados con recursos para hacer donaciones.
Los otros organismos tienen miedo a la influencia de la industria en los funcionarios. Hay otros 2 científicos que han obtenido los mismos resultados con atracina. Ya lo he dicho, las únicas personas que no recomiendan prohibirla son las que reciben el dinero de Syngenta. Pero claro, es pura coincidencia, por supuesto. No creo que Estados Unidos vaya a reglamentar sobre la atracina. Tienen una industria muy importante con mucha influencia sobre los políticos gubernamentales. Si se reglamentase algo, sería a nivel local, estado por estado. Eso es lo que ha sucedido en Europa. La prohibieron algunos países. La compañía no quiere que diga prohibir. Corrijo, rechazaron la aprobación reglamentaria. Algunos países lo hicieron y luego le siguió el conjunto de la Unión Europea. Pero yo no creo que el gobierno federal aquí... Bueno, quizás. Cuando existe un riesgo de perjuicio grave o irreversible, la ausencia de certeza científica no debe servir de pretexto para tomar decisiones. Es el principio de precaución. Lo único que puede decirse es que la evaluación de perjuicio grave o de riesgo inminente parece sujeta a interpretación de un continente a otro. Puedes ver el almacén. El otro día encontré este producto. Esa atracina se utilizaba antes. Mi padre la utilizaba. ¿Desde cuándo está prohibida? Desde hace unos años. Desde 2002. Estos son los productos que utilizamos ahora. Los que han sustituido a la atracina. Podemos ir al extremo ecologista y dudar de todos los productos. Es una opción. Yo he optado por limitar los daños. Dame la mano. ¿Quieres darle tú a la vaca? Cariño, no te he visto llegar. Tienes que avisarme cuando llegas. ¿Es su hija? Sí, es mi hija Ailina. La adoptamos en Madagascar. Lleva un año con nosotros. ¿Por qué adoptaron? Porque no podíamos tener hijos biológicos. Para ser claros, porque tengo muy pocos espermatozoides. Nos decidimos a adoptar y fue muy largo. Tuvimos que esperar 15 meses a Ailina. Fuimos 3 veces a Madagascar. No han encontrado la causa. No se sabe. Han pensado en todo, en la contaminación, en los herbicidas. Antes estábamos menos protegidos de los productos, no como ahora. Y además antes se utilizaban productos mucho más fuertes. El maíz sobre todo. Con el clima que tenemos hay que utilizar herbicidas. Si lloviese más, podríamos pasar sin ellos. Pero con este clima, no hay entretiempo. Pasamos de un invierno muy frío al verano. Mire la tierra después de 4 años de sequía. Hace 3 años que no hay moscas. He mirado en internet. Por encima de 30 grados, las moscas no se reproducen. Quizá no sea lo mismo para las vacas, pero las vacas no se quedan preñadas. No podemos inseminarlas. El ciclo está bloqueado. Los factores medioambientales no nos afectan a todos por igual. Algunos hombres producen de forma natural menos espermatozoides que otros. En ellos es mayor el riesgo de caer bajo el umbral de fertilidad, sufriendo un descenso generalizado de la producción de espermatozoides. Algunos estudios estiman que el descenso es de un 2% al año desde los años 70. Unas cifras inquietantes que han confundido a algunos escépticos, como el doctor Jacques Auger. Nos sorprendimos al comprobar en nuestro estudio francés un descenso no solo de la cantidad de espermatozoides en estos últimos 20 años, sino también de la movilidad de los espermatozoides, así como un aumento de las anomalías morfológicas de estos. Aquí tenemos un hermoso top model.
arriba. Pero este otro tiene una cabeza un tanto irregular. Hemos podido mostrar que el descenso de la cantidad de espermatozoides y de su movilidad y las anomalías morfológicas estaban relacionados con el año de nacimiento. Los hombres que han nacido más recientemente presentan peor calidad de esperma. Evidentemente, este hecho plantea algunas cuestiones sobre factores medioambientales. Hay que tener en cuenta la teoría de los vaqueros demasiado ajustados, pero no explicaría por qué las ratas expuestas en laboratorio a perturbadores endocrinos presentan serios desarreglos del sistema reproductor. Vemos que si exponemos ratas desde su concepción, es decir, desde el vientre materno, hasta la edad adulta, a dosis compatibles con la exposición humana, las consecuencias son nefastas. Malformaciones, testículos sin descender, disminución de la cantidad de espermatozoides, disminución de la fertilidad, modificación del comportamiento sexual, etc. Es evidente que esto plantea grandes preguntas con respecto al hombre. La prueba absoluta será imposible de establecer sin probar las sustancias en seres humanos. Pero cada vez hay más estudios que coinciden. Estudios con modelos animales, estudios con células humanas y estudios epidemiológicos sobre poblaciones, como el del Dr. Charles Sultan. En 2003 realizó un estudio en una maternidad de Montpellier para comprobar la preponderancia de malformaciones genitales en bebés de sexo masculino. Pudimos mostrar que la preponderancia de hipospadias era 10 veces mayor a la que mostraban los registros. El índice de pseudohermafroditismo masculino se había multiplicado por 20. En segundo lugar, los hijos de agricultores presentaban el doble de malformaciones genitales que el resto. Aquí tenemos un recién nacido. Podemos ver el escroto. El escroto sigue abierto, hay un espacio. La verga está abierta, la abertura va de la verga al escroto. No ha habido soldadura. Es casi como una vagina. Son como unos labios muy grandes. Exactamente, pero ¿qué diferencia hay entre un hombre y una mujer? Tienen el mismo origen. Es la primera vez que me doy cuenta de que todos somos concebidos hembras. ¿Es así? Por supuesto, los hombres tenemos testosterona, gracias a la cual este pequeño glande es un clítoris. Eso es. Es un clítoris. Pues bien, nuestro clítoris crece bajo la acción de la testosterona. Tenemos delante un recién nacido que presenta una malformación genital. Tiene unos niveles de hormonas masculinas estrictamente normales. Y los genes responsables de la acción de dichas hormonas también son normales. De modo que la única hipótesis es que durante la vida fetal, un factor X se opuso a la acción de las hormonas masculinas, y este factor X bien podría ser un pesticida. Sabemos, y lo hemos demostrado in vitro sobre una cadena de células, que actúa sustituyendo al receptor e impidiendo la acción de la testosterona. Estamos moviéndonos sobre un volcán. Usted está sobre un volcán. Quizá lo que haya salvado a la especie humana es que en las especies animales que han desaparecido, los ciclos de reproducción son muy rápidos. De forma que si una sustancia química se concentra en una generación, a continuación tendrá efectos en el sistema reproductor de las generaciones siguientes. De manera que los efectos catastróficos se notarán en la tercera o cuarta generación. En el mundo animal, una especie como la trucha que se reproduce cada 2 años desaparecería al cabo de 5 o 6 años. Yo nací en los 50, por lo que no estuve expuesto en el vientre de mi madre a esas sustancias.
Pero mis hijos sí que han estado expuestos cuando eran embriones en el vientre materno a padecer los efectos de sustancias químicas durante su desarrollo. De forma que la próxima generación se corresponde con la generación que en el mundo animal muestra los efectos más importantes de las sustancias químicas. Hemos jugado con fuego hasta transformarnos en cobayas. Por inconsciencia o por codicia, quizá hayamos cruzado la línea que separa el progreso de la autodestrucción. Antes no lo sabíamos. El fuego cumplía su promesa de progreso y nosotros pensábamos que la tierra y los mares eran capaces de absorber todos nuestros desechos. Ahora están en nuestro cuerpo. Me he hecho un análisis de sangre y han encontrado 110 sustancias químicas. ¿No es preocupante? No creo. Al menos en el caso de la mayoría de los productos químicos a los que se ven expuestos los canadienses. En Canadá tenemos un conjunto de leyes que nos permiten identificar las sustancias preocupantes y controlar los riesgos según el tipo de producto químico que queremos evaluar y controlar. En cuanto a los pesticidas, existe una ley, la Ley para Productos Antiparasitarios. Contamos también con una ley para los medicamentos, otra que concierne a los cosméticos y otra para los medicamentos veterinarios. Claro que la ley más general es la Ley Canadiense para la Protección del Medio Ambiente, en la que yo trabajo. Dicha ley otorga al gobierno federal el poder de exigir información de las industrias para que podamos evaluar los riesgos asociados a los productos químicos y así controlarlos de una manera apropiada. ¿Creen que el papel de Santé Canada era proteger su salud mediante una aproximación de precaución? Desengáñense. Hoy controlan los riesgos. Evalúan para usted el riesgo aceptable. Una aproximación que ilustra muy bien el cambio, por obligación de la sanidad canadiense, desde la puesta en marcha hace algunos años de la reglamentación inteligente. Con la aproximación de precaución prima la idea de protección. Con la reglamentación inteligente, el criterio a seguir es la gestión del riesgo. Se trata de una iniciativa de hace mucho tiempo para cambiar la reglamentación, pensada para y por la industria, que tiene el apoyo de los grupos de reflexión del mundo de los negocios. Lo que cambia con esta aproximación de gestión del riesgo es que se elevan las consideraciones de competitividad económica al mismo nivel que las consideraciones de salud, seguridad y protección. Es como si dijeran, ya que tienen que regular, háganlo otorgando el mismo peso a nuestras preocupaciones sobre la competitividad y los costes. Quizás con este objetivo, Canadá prohibió en 2006 4 PBDEs, que ya han sido retirados del mercado por la industria. En cuanto al PBDE más utilizado en el mercado, Santé Canada se remite a las medidas voluntarias de la industria y a la vigilancia de los consumidores. Recomendaciones de Santé Canada con respecto a los PBDEs. Pregunte al comerciante sobre los PBDEs antes de comprar. Oh, muy bien, pues buena suerte, hágalo. Limite el consumo de alimentos grasos. Nada que ver. Haga limpieza en casa con frecuencia. Siguiendo esta línea de consejos, el ciudadano que desee controlar el riesgo evitará en la medida de lo posible ser A. Un esquimal, B. Un indio americano, C. Un pobre incapaz de pagar todos los días productos ecológicos. De igual modo, el ciudadano seguirá también los consejos generosamente prodigados por la industria para protegerse del cáncer. Comer mucha fibra acompañada de fruta y verdura para reducir el riesgo de cáncer en un 40%. Tuve mucho cuidado en guardar una muestra de mi plasma sanguíneo.
Una especie de prueba que quería llevar personalmente a las compañías químicas solo para devolverles algunas moléculas que les pertenecen. Una misión nada habitual que me intimida un poco, la verdad. ¿Es normal que tengamos todas estas sustancias en el cuerpo? Necesito más información sobre este fenómeno. Desde la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos hemos apoyado los esfuerzos realizados por Santé Canadá para poner en marcha un programa de biovigilancia de las sustancias químicas sobre una amplia muestra de población. Para usted es importante lo que hay en su sangre, por supuesto, pero hasta el momento, este tipo de análisis se ha realizado a muy pocas personas. Necesitamos una muestra más amplia. Necesitamos conocer lo que hay en la sangre de la gente. Eso ayudaría a la industria a establecer prioridades y a reducir la contribución al fenómeno. El portavoz de la industria ha hecho muy bien su papel. Ha subrayado las acciones voluntarias de las empresas en el ámbito del medio ambiente. Ha reiterado la voluntad de colaborar en el nuevo programa canadiense de evaluación de sustancias químicas y ha asegurado que los errores del pasado no se repetirán. Pero de ahí a prohibir todas las sustancias químicas... La posición de la industria siempre es hacer más estudios. ¿Cuántas pruebas se necesitan para prohibir un producto? La prohibición es una herramienta válida para la gestión del riesgo, pero no es la única. El principio de la gestión del riesgo es que limitando, controlando las exposiciones, se llega a los mismos resultados. Quería dejarle esto como recuerdo, para que no olvide lo que me ha dicho. Es un poco de mi plasma sanguíneo. Muy bien. A cambio le doy mi informe sobre la reducción de emisiones, aunque su regalo es más personal. Seamos sensatos. Las fuerzas del mercado no tienden espontáneamente a favorecer la salud pública. Con el tabaco los éxitos vinieron cuando pararon de decirles a los individuos que dejaran de fumar y se centraron en las prácticas comerciales. Si no, llevas 20 años de retraso. Cuando intentas proteger a las personas del tabaco, la industria va 6 años por delante haciéndoles dependientes y exponiéndoles más aún para vender su producto. Las decisiones individuales cuentan, pero las de los ministros, directivos, especialistas en empresas y todos los interesados en vender tienen más impacto que las decisiones de las personas que están expuestas al producto que deben consumir. ¿Se pueden cometer faltas de ortografía? ¿Podemos hacer las palabras entre los dos? Prohibido, eso es. Muchas gracias. ¿Les apetece comer algo? ¿Quieren hormonas, antibióticos o pesticidas? ¿Tienen dónde elegir? Hay salmón al BPC y también al mercurio. Buenos días, ¿quieren fruta? ¿Quieren probar nuestro buffet tóxico totalmente aprobado por Santé Canadá? Señor, ¿quiere un filete de dorada del Saint Laurent con retardadores de llamas? Son excelentes, ¿no? Está bueno. Ese es el problema, que no saben a mercurio ni a pesticidas. Los productos son sabrosos, están buenos. ¿No quieren probar nuestra ensalada de atún al mercurio? No, muchas gracias. Uva con pesticidas. Es muy sabrosa. Tiene muy buena pinta. Pruébela. También tienen fatalatos. Hemos encontrado fatalatos. Están en el plástico, en el vinilo. Hay antibióticos en el cerdo, en el pollo. Mantequilla al ajo y nonilfenoles. ¿Qué son los nonilfenoles? Tiene pinta de tóxico, solo el nombre ya suena tóxico. Yo hago la mantequilla al ajo con margarina, luego pongo ajo y lo bato. Lo guardo en un tupper porque la margarina sola no sabe a nada. ¡Qué hambre me está entrando! A mí también, tengo hambre, lo miro y me lo comería. Comemos eso todos los días. No hay otra cosa. Como quieras, pero si no comemos esto, ¿qué comemos? ¿Ayunamos? ¡Carol, ven a ayudarme! Nuestro cuerpo absorbe todo lo que comemos y bebemos y lo transforma en comida para las células. Nuestras células se renuevan a partir de estas sustancias. Nuestro estómago, nuestros intestinos, se renuevan por completo cada 6 meses.
nuestra piel cada 28 días. Cada 2 años somos un ser totalmente nuevo. ¿Queremos contaminar impunemente nuestros componentes? A veces la naturaleza nos lanza un ultimátum. Esta mañana, en Montreal, unos empleados municipales se disponían a arrancar las hortalizas de un huerto comunitario. Unos análisis han revelado la presencia de plomo. El huerto se asentaba sobre un antiguo vertedero. En su inteligencia, la naturaleza nos recuerda también la unidad del ser vivo. A la disminución de los anfibios se añade hoy la misteriosa desaparición de las abejas, esos polinizadores de los que dependen el 80% de las especies vegetales. Los insectos mueren por millares, lejos de la colmena, víctimas de una deficiencia del sistema nervioso o del sistema inmunitario. En la desembocadura del Saguenay, las ballenas beluga del Saint-Laurent también están en peligro de extinción. La carga tóxica que llevan es tan pesada que el sistema inmunitario ya no las protege. Un fenómeno único en el mundo. Mueren de cáncer. El índice de cáncer es similar al de los humanos. Río abajo, en las profundidades del estuario, el nivel de oxígeno roza el umbral necesario para la vida. Río arriba, el lago Saint-Pierre, en el que Alex aprendió a pescar, se enloda y desaparece poco a poco. Un río se muere y los hombres no tendrán descendencia. Y sin embargo, en la carrera ciega por el beneficio inmediato, el hombre introduce en el medio ambiente alimentos transgénicos y nanopartículas cuyos efectos sobre la salud apenas se han estudiado. De un riesgo aceptable a otro riesgo aceptable, admitimos la intoxicación progresiva de todo ser vivo. Y como sucede con el clima, nadie sabe cuándo cruzaremos el punto de ruptura. ¿En mi leche hay sustancias tóxicas? Cada año en Norteamérica se lanzan al medio ambiente 4 millones de toneladas de sustancias químicas. Es el precio que hay que pagar por producir y destruir todo lo que consumimos. Y eso sin contar el transporte ni los pesticidas. A continuación, dichas partículas, siguiendo la vieja ley de la gravedad, van a parar a los pastos y al agua, en donde se dispersan antes de ser absorbidas por los peces. Algunas de ellas, como el mercurio y los BPCs, se acumulan en los tejidos y contaminan la cadena alimentaria.
De este modo, el pez grande que se traga al pequeño absorbe también su reserva de contaminantes. Y así sucesivamente. Y sucesivamente. Hasta llegar a mi plato. Se sabe muy poco sobre el efecto de todas estas sustancias tomadas en conjunto. Pues precisamente, yo tengo fatalatos, bisfenol A, metales pesados. ¿No debería preocuparme? ¿Estás enferma? No, estoy sana. No tengo problemas de salud. Ese es el problema. Eso es lo que pasa con estas sustancias. Solo podemos ver los efectos sobre una gran población. Los niveles no son lo suficientemente elevados como para que la gente enferme. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que existe una relación entre el nivel de BPCs en sangre y las secreciones de las hormonas tiroideas. Y esto es importante porque sabemos que en nuestra sociedad el número de... Como digna representante de esta nueva especie, he decidido sacrificar un poco de mi sangre en beneficio de la ciencia. No es que sea hipocondríaca, pero a día de hoy no existe ningún estudio exhaustivo sobre la contaminación química de los canadienses. ¿Estas sustancias que no han sido testadas en su mayoría constituyen una amenaza para nuestra salud? A lo largo del siglo XX se produjo una transición epidemiológica en los países ricos. La mortalidad causada por enfermedades infecciosas disminuyó y en cambio aumentó la mortalidad debida a enfermedades crónicas. Unas enfermedades que afectan a gran número de personas de forma crónica durante mucho tiempo. Pueden ser enfermedades cardiovasculares, respiratorias e incluso cánceres. En las enfermedades que veo con más frecuencia, como alergias, asma, problemas neurológicos, cáncer, es muy probable que el medio ambiente tenga algo que ver. El problema es que nuestro sistema de diagnóstico no suele ser capaz de encontrar el factor medioambiental que provoca el problema, o la combinación de factores medioambientales que predisponen a la aparición del problema. Por eso en mi lista de diagnósticos casi nunca aparece el medio ambiente. Tengo la suerte de vivir en una ciudad agradable, sin problemas mayores de contaminación. Tampoco recuerdo que hubiese contaminación en Turquía, en donde viví en los años 70. Debo decir que por aquel entonces el país todavía no estaba muy industrializado. En cuanto a Voss, la ciudad de mi infancia, era una ciudad rural, incluso bucólica. No fue allí donde se inventó la palabra polución. Salvo error, mi informe tóxico no debería ser catastrófico. Podemos empezar por los metales pesados. En su sangre aparecen unos 20 metales pesados. En general, los niveles están dentro de lo normal. El único elemento que supera un poco el nivel normal es el mercurio. Pero no es nada alarmante. El nivel de BPCs también es un poco más alto de lo normal. Los piretrinoides están por encima. Los fatalatos. También hay PBDEs. No podemos saber si hay efectos. No hay ninguna prueba de que haya efectos, pero tampoco hay ninguna prueba de que no los haya. Plomo, manganeso, estaño, ignífugos bromados, berilio, cadmio, arsénico, antiadhesivos perfluorados, aldrina, clordano, mirex, hexaclorobenceno, fatalatos, dioxinas y hasta DDT. Un pesticida que se prohibió hace al menos 30 años. Durante más de una hora, el Dr. Weber me ha enumerado y comentado una lista de 110 contaminantes que aparecen en mi organismo.
Estamos expuestos a toda clase de tóxicos medioambientales y el organismo se ha acostumbrado a defenderse. A menudo nos vemos expuestos a dosis muy pequeñas que no tienen ningún efecto. Es más, la regla básica de la toxicología es que la dosis hace el veneno. Aunque esté expuesta, ¿no debo preocuparme? Eso es. Me tranquiliza saber que el nivel de sustancias tóxicas de mi sangre es normal. ¿Cómo me voy a quejar? En medio de tanta abundancia no voy a refunfuñar por unos microgramos de fatalatos. Un buen día, nuestro antepasado, el Homo erectus, descubrió el fuego. ¿Eh? ¡Anda! ¡Fuego! Con ingenio, se puso manos a la obra e inventó la luz. Después la calefacción. Y el pollo a la barbacoa. La noticia corrió como la pólvora. Muy pronto, el Homo erectus empezó a cocer barro y a fundir metales. La intrépida humanidad acababa de emprender el camino del progreso. En la actualidad, unas 100.000 nuevas moléculas químicas, sintetizadas en laboratorio por el ingenio humano, dan forma al mundo en el que vivimos. El hombre introdujo en el medio ambiente estas moléculas de propiedades atrevidas, sin preocuparse demasiado de si la naturaleza sabría reconocerlas y degradarlas. No podía ni imaginarse que algún día algunas de esas moléculas llegarían a introducirse en el ser humano. Aquí tengo unos tubos de ensayo con sangre de cordones de bebés. Hemos analizado miles y hemos encontrado sustancias contaminantes, tales como metales pesados, pesticidas organoclorados, BPCs y... ¿Eso significa que...? Eso significa que la madre ha estado expuesta a sustancias contaminantes y se las ha transmitido a su bebé a través de la circulación sanguínea. El progreso no se detiene. Después del Homo erectus y del Homo sapiens, estamos ante el Homo toxicus. Problemas de tiroides aumenta constantemente. He dicho que no estaba enferma, pero es cierto que he tenido problemas de tiroides que han ido desapareciendo, igual que aparecieron. ¿Podría estar relacionado? Nunca lo sabremos. En las personas es muy difícil establecer esta relación, porque las enfermedades individuales son multifactoriales. Como hacen los investigadores que se centran en las poblaciones más expuestas para estudiar los efectos de los contaminantes, he venido a Kanjiksualukjuak, una pequeña comunidad de Nunavik. Aquí, como en cualquier rincón del mundo, los jóvenes juegan a la pelota. Se divierten con competiciones amistosas. Ayudan a sus padres a hacer la compra. Los más pequeños aprenden a leer y a escribir en el colegio. Todo es como en cualquier otra parte del mundo. Pero hay algo que les diferencia de los demás aunque no quieran. La sangre de los esquimales presenta una de las concentraciones de mercurio y BPCs más elevadas del mundo. ¿Por qué utiliza micrófono en clase? Porque algunos alumnos no oyen bien. Tienen problemas de audición. ¿Más de un alumno? Sí, varios alumnos. Yo he observado que va en aumento. ¿Le preocupa? Sí, un poco. No es fácil comunicarse con estos niños. No siempre comprenden lo que les dices.